Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Estamos en la posibilidad maravillosa de ofrecerles a ustedes en la pantalla y también en nuestras redes sociales el conocer todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Y ahora vamos a conversar con don Cristian Rivera Paniagua sobre las ideas suyas para gobernar y llegar hacia la presidencia de la República. ¿Cómo está, don Cristian? Muy bien, muy bien. Muy honrado de estar compartiendo estos momentos. El placer es nuestro, don Cristian. Más bien, muchas gracias por tratar de entrar en las ideas en una Costa Rica bicentenaria, que para el Colegio de Periodistas y para el Proyecto Voto Severo es muy importante que la gente pueda conocer las candidaturas presidenciales. Sí. En el caso suyo, usted es una persona que sabe desde lo social, que lleva en los hombros, que los logros de la Costa Rica bicentenaria en lo social fueron fundamentales. ¿Cuál para usted es el más importante? El logro en educación y de la mano de la educación, lo que tiene que ver con servicios de salud, nos permite a nosotros tener dos columnas muy poderosas para haber construido lo que nosotros aún estamos terminando de disfrutar. Educación, educación de calidad, educación que permitió elementos de ascenso social. Pero en algún momento, Marlon, como sociedad nos distrajimos y dejamos a los maestros, a las maestras y a los profesores y profesoras solos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos claro, y eso es parte de lo que nosotros vamos a trabajar, nosotros tenemos que tener claro que de la mano de los educadores tenemos que tener el apoyo de las familias, y en eso no hay nada nuevo, pero seamos coherentes. Las familias hoy, la gran mayoría se encuentran en labor arroz y frijoles. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a las familias que formen parte del proceso educativo? Ese es un privilegio de muy pocas familias. Así es. El eje del estudiante es fundamental. Antes de la pandemia, una de las causas más importantes de deserción estudiantil era la falta de motivación. Ahora con la pandemia se agrava. ¿Por qué razón? Porque viene la crisis socioeconómica de las familias y el desempleo. Y sumemos otro más, que es responsabilidad exclusiva de los tomadores de decisión. Y es la falta y el problema de conectividad. Entonces, si no tienen conectividad, si hay pobreza, hay desempleo, no tenés comida, o sea, ¿cómo pretendemos nosotros que esas personas no hayan salido del sistema educativo? Entonces, el logro principal de Costa Rica en términos de educación y en términos de salud se ve afectado. ¿Y por qué el concepto de salud? Porque nosotros en ese escenario incluso nos ha servido las fortalezas en salud para haber sido carta de presentación para OSDE, pero ya no. Voy a dar un salto, doctor. En medio de todo eso, usted es un experto en salud. ¿Cuál es la crítica que usted le haría hoy al Ministerio de Salud y que cree que podría dar una veta de salida? Una veta de salida. Primero, está demostrado matemáticamente que las restricciones no han funcionado. Pero además de eso ha polarizado y además de eso ha generado un efecto de detención, de decrecimiento y de deterioro del sector productivo. Hay que tener algo claro, Marlon. El primer determinante de la salud es el alimento. Y si usted no tiene dinero para comprar la comida, usted no se alimenta. Entonces, pero además de eso, estás encerrando a la gente. Y al encerrar a las personas nos dimos cuenta que comenzaron a dispararse problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces, no solamente tengo un bombardeo mental. Exactamente. Entonces, sí, pero lo principal es económico. O sea, las restricciones no funcionaron. Todo el bombardeo mediático desde el punto de vista de darle tanta preponderancia a estos elementos más bien nos complicaron mucho más. Vea que esas medidas todavía las mantiene Israel, en Europa se han sostenido y de repente para otros hay una investigación detrás que demuestra que para el COVID era lo mejor. Sí, nosotros tenemos que darnos cuenta también que algunas de las políticas que se tomaron en países nórdicos fueron muy particulares. Nosotros tenemos que analizar a la luz de los datos también cuál es la realidad que nosotros tenemos. Y se lo voy a plantear. ¿Qué pensaríamos nosotros del hecho de que en los Chiles, cuando tenemos una casa a casi 100, 150 metros de otra, sea la cancha que existe entre las dos casas tiene cintas amarillas por restricción del Ministerio de Salud, y cuando comenzaron los chiquillos a jugar bola, llegó la amenaza era no jueguen ahí porque viene la policía. Entiendo. Vamos a ver, nosotros tenemos, no es un asunto de tropicalización, es un asunto de análisis de datos para que nosotros tengamos las posibilidades en tiempo real de hacerlo. El principal determinante de la salud es el alimento. Para que podamos adquirir alimento tenemos que tener un trabajo, y si nosotros tenemos medidas restrictivas de esta naturaleza y íbamos a hacer un cierre, el cierre tenía que ser lógico, tenía que ser pensado, tenía que ser regulado, pero
tenía que ser visionario con base en la realidad económica de la gran mayoría de hogares costarricenses. ¿Cómo es su relación con don Mario Redondo? Es muy buena. En realidad hay un elemento de admiración y respeto respecto a su gestión y su trayectoria. ¿Cómo fue que de un pronto a otro apareció usted en esa candidatura cuando usted se ha caracterizado por ser una persona que ha trabajado tanto la intervención con el proyecto que usted ha tenido de la mano, y de repente don Mario nunca lo tuvo en los planes al inicio, sobre todo cuando él inició lo que él llamó una coalición con don Eli? Cuénteme. Sí, ¿Cómo fue ese contacto? Hay un proceso de activismo muy importante que yo he llevado a cabo en los últimos 10 años. Hay un activismo desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de deporte, en comunidades indígenas, adultos mayores, poblaciones en vulnerabilidad, muy fuerte, y siempre creyendo en los procesos de liderazgo local. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque antes de tener esta conversación hice una exhaustiva revisión del trabajo que usted viene haciendo en sus redes. Y he visto a don Cristian protagonista junto con las personas que le acompañan, pero no tanto el partido. Y he sentido a don Mario ausente, la verdad. Sí, se da una aproximación por parte del comité ejecutivo y de la figura de don Mario. Iniciamos un proceso de conversación muy cercano, muy relajado, pero al mismo tiempo muy visionario respecto a lo que pensemos en los puntos de convergencia, si era que andábamos buscando eso. Entiendo. Y en realidad no fue de puntos de convergencia, fue de una sincronía prácticamente total con respecto a algo que para mí es fundamental, y es que en el escenario político, si algo podemos nosotros llegar a aportar como Alianza Demócrata y como Cristian Rivera, es que la persona sea esa columna vertebral, ese tornillo de centro, ese elemento fundamental en torno al cual giren todas las decisiones. ¿Nunca se vio en otro partido usted más grande, don Cristian? Hubo una aproximación de otras agrupaciones a lo largo del último año. En realidad para mí era un proceso de evolución, para mí era muy interesante, principalmente no el hecho de verme en un proceso de militancia, Entiendo. sino que la potencia de las ideas, la potencia de los hechos, de lo que se ha construido durante 10 años, tuviera un peso importante en un momento donde una crisis sanitaria había puesto de manifiesto la trascendencia del bienestar. De llegar a gobernar, don Cristian, ¿cuál va a ser su política económica? Nosotros tenemos que apostar por un crecimiento económico que se dé desde la base social. Pero hablemos de economía dura, don Cristian. Economía dura. Elusión, evasión. Los datos son muy desafiantes porque vea que la reforma fiscal no pudo solucionar mucho. Sí. Los elementos de evasión, los elementos de elusión tienen que estar también de una manera definida con una política pública. Ahora bien, esto no es retórica. Nosotros tenemos que tener claro que los elementos de trazabilidad, seguimiento y recolección y efectividad en el proceso de lograr que los fondos que deben estar en las arcas del Estado se den, no han estado. La cantidad de sistemas en el Ministerio de Hacienda que están anacrónicos, que están desfasados, dejan muchísima plata sobre la mesa, y eso es un tema en el cual nosotros trabajamos mucho en la maestría del INCAE. ¿Por qué razón? Vamos a ver, y no es nuevo, es que esto no es solamente de una idea para una elección, es prestar atención a lo que ya estaba claro. El Banco Interamericano... ¿Por qué no lo hacen? Poner el tinte de voluntad política, porque cada vez que decimos voluntad política, si seguís preguntando las preguntas adecuadas, como los niños, que es el por qué, llegas a este callejón sin salida que es voluntad política. Y la voluntad política es lo que ha hecho que el statu quo se perpetúe ahí. Hablemos de lo que es más importante para efectos de elusión y evasión y el fortalecimiento. Estamos hablando de gobierno digital y abierto. Avanzar hacia un gobierno digital y abierto, no plataformas electrónicas como tenemos en este momento, que son anacrónicas también, que no son fáciles, que no son amigables. Y consideremos los números que ya algunos países han logrado en este proceso de migración. Logran con un gobierno digital y abierto una curva de crecimiento de 2 puntos PIB por encima de la base.
por encima de la base. Si nosotros vamos a cerrar con un 3.9 o 4.7, dependiendo de a quién leamos para este año, si le sumamos de forma hipotética ese 2%, si estuviéramos nosotros en un gobierno digital y abierto, sería un más 2% del PIB. Pero seamos más ambiciosos y démonos cuenta que en la revolución industrial 4.0 y en la digitalización con trazabilidad y con tecnología de blockchain, Marlon, nosotros podemos avanzar hacia algo más ambicioso todavía. El Banco Interamericano de Desarrollo, entre los estudios que ha hecho en cuanto al manejo de corrupción, dice que el 8% del Producto Interno Bruto de nuestros países se va en corrupción. Lo perdemos. A través de la digitalización, donde sabes quién, cómo, cuándo y dónde hizo qué, por qué, para quién y por orden de quién, entonces tenemos una transparencia. Pero no una transparencia como la que nos han vendido en el pasado, de la casa de cristal. No, no, no. Son datos que son registros y que hay trazabilidad. Si tan solo nosotros lográramos en 4 años, tan solo la implementación pragmática, real, funcional de un sistema, de un gobierno digital y abierto, en 4 años tendríamos nosotros la frente en alto para ver a los ojos a los costarricenses y les decimos, logramos curvas de crecimiento del 2% por encima de la base del Producto Interno Bruto, bajamos la corrupción y el 8% que se nos iba a nosotros en todas esas pérdidas insensibles, porque en realidad son pérdidas insensibles en muchos aspectos. Discurso potente y lo puedo entender, pero cuando llevo eso a un escenario en el que, por ejemplo, usted me está hablando de acceso a la información pública y ese acceso a la información pública que permite una transparencia tan grande que casi que la ciudadanía esté constantemente viendo que las cosas se hagan bien. Me parece que es un reto inmenso. Pero cuando están ahí sentados al frente mío me dicen eso, don Cristian. Cuando gobiernan los sistemas, les ponen un corsé. Y quiero hablar de libertad de expresión ahora. ¿Cómo ese acceso a la información pública usted cree que Cristian Rivera puede llegar a un gobierno sin ponerse ese corsé? Aquí hay una gran diferencia. Y es, yo soy empresario, yo sé dónde nos duele y yo sé que nos limita en el proceso productivo. Pero además de eso, Marlon, hoy tengo 48 años. En 20 años soy un adulto mayor. Es imperativo, si logro llegar, es imperativo que los procesos de toma de decisión sean pragmáticos, de corto plazo y de impacto. Y eso tampoco es retórica. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo, como cirujano, no te meto a sala de operaciones y te opero en 40 años para ver qué pasa a 40 años. No, es un procedimiento que se entra, se ejecuta y tiene que ser de la mejor calidad. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos que trascender de haber normalizado circunstancias sociales que nunca debimos de haber normalizado, como proyectos que toman 10, 20, 30, 40 años, procesos en el INDER que hay que presentarle un proyecto y que se ejecuta en 2 o 3 años. O sea, nosotros si aplicamos cómo llevamos nuestras vidas y eso lo extrapolamos al gobierno, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que impactar en positivo. ¿Cuántas instituciones va a cerrar Cristian Rivera cuando entre? Porque el panorama es así. Dejemos que se cierren solas. De la siguiente forma. No se cierran solas, don Cristian. No, de acuerdo. No. Eso es el primer punto. No se van a cerrar solas. A lo que me refiero es, ¿qué tal si dentro de este proceso de descentralización, pero además de eso, donde el escenario de la evaluación institucional recae sobre el usuario, que somos nosotros, porque somos los dueños de las instituciones, nosotros le damos un impulso diferente al proceso de gestión, porque hoy ni siquiera hay evaluación de la calidad y muchísimo menos un concepto de servicio al cliente, pero las instituciones son nuestras. Ni siquiera auditorías no hay auditorías, pero además de eso, cuando vemos el Premio Nacional de la Calidad, entraron 8 instituciones de todo el aparato institucional que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en el proceso de gestión tiene que estar la persona, el ciudadano como eje medular, entonces es importante que nosotros tengamos elementos de determinación para que la gestión y la efectividad esté allí. Porque lo primero que yo me vería muy emocionado de poder hacer es que todo el sector social al cual le hemos dado 30 años para que cumpla con respecto al impacto de la pobreza, agarramos una tabla Excel, vemos cuántos han sido los presupuestos de ellos durante los últimos 30 años, eso lo extrapolamos al 26% de pobreza que tenemos, agarramos, lo cerramos estos y les repartimos la pobreza y ellos van a tener crecimiento económico. Darle migajas a la gente. Ok, exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es visionarios con respecto a elementos de duplicidad. Y sí, comenzamos a generar elementos de fusión, pero vamos más allá.
Vamos más allá, porque si nosotros pensamos que la herramienta se encuentra para comenzar a generar reactivación económica, en facilitar que las personas que quieren formar parte del ecosistema productivo realmente entren, entonces generemos nosotros el levantamiento de las barreras, la reducción de los trámites y de todo aquello que hoy les está diciendo a ellos, no, espere o haga fila. Y estamos hablando del rol de los gobiernos locales, el rol de fortalecerlos y de dar un acompañamiento en el proceso de gestión para que los emprendedores, para que los pequeños negocios que están allí no solamente tengan una forma fácil para ingresar en el ecosistema productivo, sino que haciendo herramientas dentro del sistema digital, que de todas formas también lo demostró la pandemia. La pandemia vino a demostrar cómo ahora todo mundo es muy fácil, porque hasta en la calle ve usted donde dice Simpe, para cuando va a comprar usted una pipa, unos mamones chinos o una naranja, son un jugo de naranja. O sea, ya estamos en una vía de la digitalización. Entonces, ¿por qué no avanzar y a esa persona que tenga su patente, que tenga su permiso sanitario y funcionamiento de una forma rápida, una declaración jurada de que en el próximo año va a estar con el resto de los elementos al día, con un acompañamiento por parte del Estado, y le hacemos una retención en fuente como nos hacen a todos los que recibimos dinero con tarjeta de crédito, y nos generamos un desafío de que integremos a la base productiva a 200,000 emprendedores o 200,000 personas que están en la economía informal por año, y tenemos una meta de que en 5 años este modelo digital nos haya permitido a nosotros integrar al modelo productivo a 1,000,000 de personas. Si yo voy a hacer un aporte aquí, Marlon, es que comencemos a pensar diferente. La política macroeconómica, sí, perfecto. Entonces decime cuándo va a afectar el aumento del dólar de los $10 colones que tuvimos ahora. Va a comenzar a repercutir en los próximos meses cuando nos demos, ok, sí, perfecto, eso es política macroeconómica, ¿por qué no hicieron una intervención temprana? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en la base de la pirámide y en la reactivación y las posibilidades de que ellos ingresen, sí tenemos un modelo de gestión rápido de $1 al menos por día, y multipliquemos eso por 1,000,000. Voy a ir por unas rápidas. Ideológicamente, ¿dónde se ubica don Cristian? Centro. Explotación de petróleo y gas natural. Ve qué interesante, porque la pregunta es como necesaria en momentos donde nuestra factura petrolera, a partir del crecimiento o del aumento en el costo del barril, se encuentra... Es parte del debate, sí. Va a ser parte del debate. Si somos realistas, ni siquiera tenemos estudios geológicos reales para que siquiera avancemos en ese sentido. Sí. Eso es como que usted me diga, sí, es que quiero operarme de cáncer. Sí, ¿cuál cáncer y dónde? Entonces, queremos dividirnos ideológicamente o en posiciones recalcitrantes entre si el ambiente o la economía, y ni siquiera tener los estudios. Entonces, abramos nosotros un proceso real, racional, lógico, potente de evaluación de cuáles son nuestros recursos disponibles del punto de vista de petróleo, del punto de vista de gas, del punto de vista de oro, pero además de eso, de lo que es minería no metálica también, para que nosotros visionemos cuál es la Costa Rica que queremos, pero con base en datos. ¿Legalización de la marihuana, don Cristian? La legalización de la marihuana, ya tenemos la parte de cáñamo y tenemos la parte medicinal. Ahí no hay ninguna discusión. Con respecto a la parte recreativa, yo te tengo que decir que en este momento, igual que en el petróleo, vamos despacio. No es el momento para polarizar. El aborto, yo tengo una posición total y recalcitrante, personal, además por una historia de vida, en contra. Yo estoy aquí porque se me dio la oportunidad de vivir. Eutanasia. Nosotros tenemos que avanzar en ese tema también. ¿Por qué razón? Porque en este momento no se encuentra dentro de nuestra posición, porque yo como médico y mi formación para defender la vida a ultranza, para lograr que las personas logren crear historias positivas de amor, de apego, de felicidad, me lleva a mí a que realmente seamos esos positivos recalcitrantes, que veamos en un día más de vida, en una hora más de vida, un abrazo, un beso o una acción que nos haga a nosotros desde el humanismo darnos cuenta de que la vida vale la pena vivirla. ¿Tren eléctrico? No. Totalmente no. En momentos donde nosotros tenemos disparidades económicas como las actuales, donde el modelo de transporte actual no queda resuelto por ese tren eléctrico y donde existen propuestas sólidas, estudiadas,
cuantitativas, como la del Transgam de don Eugenio, que ha avanzado muchísimo Eugenio Araya en ese aspecto. Entonces es momento de que también vean en Cristian Rivera y en Alianza Demócrata el necesario aliado que pone oídos y que hace que las cosas se lleven a cabo. ¿Por qué razón? Porque si algo nos hemos dado cuenta nosotros en los gobiernos anteriores, y lo dijiste hace poco, es cuando están sentados sencillamente responden a intereses. El interés que a mí me mueve es el interés de la mayoría, es el de ser la voz de quienes no tienen voz, aquellos que están queriendo salir adelante y que quieren construir historias de éxito. Pero en el empresariado... ¿Sabe por qué le decía yo eso? Sí. Porque es que obviamente usted tiene una visión, y yo lo conozco de hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad no solamente de entrevistarlo, sino también de ver su trabajo. Y de repente la posición que puede tener don Mario, que lo conozco también y lo he entrevistado, puede resultar de distancia. Y vale la pena la explicación que me dio al inicio, porque me ubica un poco para poder entender el ecosistema en el que usted se está moviendo. Estoy muy preocupado por dos temas que para usted los ha desarrollado hoy, pero ahora quiero como que me dé puntos clave. Uno tiene que ver con las pensiones y otro con la educación. Vamos a ir primero con la educación. El informe del estado de la educación dice que tuvimos huelgas, dice que estamos en el momento más difícil y necesitamos un acuerdo nacional. Eso lo dice el informe. Ahora, en ese panorama, don Cristian, ¿cómo poder resolver la educación si la pandemia de algún modo hizo que la gente le vire la atención a otros temas? Y entonces se está dejando de lado y es posible que la educación pública esté en peligro. No está en peligro hoy, Marlon. Vinimos a darnos cuenta que estaba en peligro hace mucho tiempo. Lo que sucede es que Costa Rica es el país de los diagnósticos. Costa Rica es el país de los estudios. ¿Usted invertiría plata en la educación de llegar a la presidencia? Por supuesto, pero pongámosle apellido a la educación y que ese apellido sea pragmática. O sea, vamos a invertir. ¿Cumpliría el FEST con los datos que siempre deberían de darse? Porque en realidad, aunque dicen ese 8%, nunca lo dan. Sí, seamos más ambiciosos todavía. Y dentro de ese acuerdo nacional la pregunta sería, ¿es quién con quién? Es que yo visualizo la educación, al menos por los 4 años, avanzando hacia ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y eventualmente pensemos cómo en la educación preescolar y escolar, cuando nosotros integramos elementos que además nos resuelven 2 problemas. Hablemos de modelos de gestión en hidroponía y agricultura orgánica en aquellas escuelas o colegios técnicos profesionales que tengan sus espacios. Resolvemos un problema de tiempos de comida, porque la gran mayoría de estudiantes hoy en este país tienen solo un tiempo de comida. Y esto ya ha sido hablado con aquellos agricultores que forman parte del programa, el PAI. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que avanzar hacia 2 tiempos de comida. Usted resuelve mucho los desafíos del agro, pero principalmente mantiene usted bien alimentados a sus estudiantes. Es imposible pensar en calidad de la educación si usted no tiene comida en el estómago. Y hay muchísimos estudiantes que están con un presupuesto de 300 pesos por tiempo de comida y es el único tiempo de comida. Y a veces hasta se llevan un poquito una bolsa plástica para la casa. 2 tiempos de comida. Modelos de gestión del espacio público, del espacio disponible que tengan con modelos hidropónicos y con la parte de agricultura orgánica. Y la razón es muy sencilla. Eso es la consolidación del conocimiento física, química, matemática y además de gestión de empresa. ¿Por qué razón? Porque los excedentes o se colocan dentro de los padres de familia o enseñamos a los muchachos cómo la comercialización de esos productos realmente les genera dinero. ¿Qué tal si en los modelos de los técnicos profesionales ellos pueden hacer gestión de eso para colocarlos en restaurantes y zonas de la periferia? Y si engranamos también el modelo educativo técnico profesional con la oferta turística, entonces no solamente preparamos en las carreras clásicas, sino también enfocado en dónde queremos el impacto de esa educación. Si tenés un técnico profesional cerca de Tortuguero, lo lógico es que ellos den los cursos y clases para tener el técnico medio en refrigeración, en motores fuera de borda, en fibra de vidrio, en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental. ¿Por qué razón? Porque es lo propio de esas zonas. Que nosotros tengamos la visión para que la educación esté en función de aquello que le va a dar calidad de vida a las personas, para que no preparemos desempleados, es fundamental. Tenemos que llegar al 8%. Le he dado chance para que le explique en detalle, porque la verdad que es valioso el formato que me pudo expresar. Pensiones. Usted tiene 48, yo tengo 43. Es posible que yo no las vea. No estoy seguro de que, aunque usted haya cotizado, las llegue a ver. Usted puede pasar bien su vida porque es un cirujano plástico. Eso es otra historia. La mayoría de costarricenses no. ¿Cómo haría Cristian Rivera llegar a la presidencia para darle pensión a las personas y que sea decente?
No hay nada más poderoso en el proceso de gestión de un fondo de pensión que estén ingresando una mayor cantidad de recursos al sistema para que la calidad de vida de quienes ya aportamos se mantenga después vigente. Y en ese sentido voy a devolverme un escalón, porque cuando hablamos de educación pragmática por inversión en ese sistema, con niños que están bien nutridos y un sistema que los va guiando para que se den cuenta que en la educación está la herramienta para crecer económicamente, para que lo logren, entonces nos damos cuenta de un factor, y es que si analizamos las pensiones independientes del sector educativo, estamos liquidados, porque la inversión de la población, de la pirámide poblacional, Una donde copa nosotros rebosante. vamos, sí, totalmente, vamos a ser mucho más adultos mayores y van a ser mucho menos personas en un proceso contributivo. Entonces no tenemos que pensar nosotros ya en generar y crear valor en esa base social que está sacándome del sistema 155,000 muchachos. ¿No sería importante ya que nosotros digamos las redes 5G son nuestras, o sea, las necesitamos en conectividad, y que esos 500 millones que están allí guardaditos se metan en el proceso de conectividad, que la fibra óptica llegue más rápido para que ellos realmente estén conscientes de un modelo globalizado, pero que además de eso los profesores se me conecten con el sector productivo, comercio, turismo, industria, para que veamos cuál es la necesidad no actual, sino que estemos preparando profesionales, técnicos medios para que entren saliendo de un colegio técnico a ganar 300 o 400 mil colones. La respuesta para el fortalecimiento del sistema de pensiones radica en que usted sea lo suficientemente visionario para integrar a la base y al ecosistema productivo a una mayor cantidad de emprendedores, a una mayor cantidad de estudiantes que cuando se integran al sector productivo están a través del proceso de generación de valor aportando una cantidad mucho mayor de dinero. Pero también viene el siguiente punto, es ¿dónde estamos nosotros colocando las inversiones de nuestros fondos de pensión? Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros seguimos a través de esos fondos de inversión invirtiendo en bonos de gobierno, donde cada vez, dependiendo del nivel de riesgo, van a dar porcentajes mayores, estamos hipotecando nuestra propia vida, porque es un círculo completamente vicioso, porque no somos lo suficientemente visionarios en este momento, Marlon, y vemos que en los Estados Unidos tenés 65 millones. Me quedan 10 segundos. Tenés la posibilidad de hacer inversión de parte de esos fondos de pensiones como un piloto en lo que son servicios de salud de bajo nivel de complejidad, como gastroscopías, colonoscopías, y que eso a través de convenios internacionales lo hagamos en gestión con la AARP de los Estados Unidos, y que nosotros de la mano del turismo le podamos vender a cada una de las personas que vienen por encima de los 50 años una gastrocolonoscopía de 2 a 3 mil dólares por 1 millón. Esos son los números que nosotros tenemos. Nunca le digamos cirujano plástico porque tiene 10 segundos. Don Cristian, no me puedo ir sin preguntarle, y esto va a ser muy rápido, de tener una segunda ronda, ¿con quién tiene compatibilidad su partido? Sí, vamos a ver. Costa Rica es el país de las utopías. Y las utopías y los sueños se hacen realidad a través del trabajo constante, disciplinado, con determinación. ¿Con quiénes? A mí me encantaría que el hijo de Atillo entre a una segunda ronda de la contienda electoral contra el hijo del caudillo, porque allí nos vamos a dar cuenta que los sueños con esfuerzo, dedicación y educación se hacen realidad. Muchas gracias por el ratito que me regaló, don Cristian. Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Ahí estamos para servirles a ustedes y siempre presentarles todas las candidaturas hacia la presidencia de la República, que ahora son 26. Hasta luego.